En 1924, la vida del hacendado viudo Luis Ramón Vega estaba congelada en el tiempo, atrapada en el ámbar de una tarde de lluvia que se llevó a su esposa Elena. Durante 2 largos años vivió atormentado no solo por su ausencia, sino por el misterio que ella dejó atrás, una frialdad inexplicable en sus últimos meses que lo convenció de que había muerto sin amarlo. Todo parecía perdido en un laberinto de dudas, hasta que la llegada de María Teresa, una joven rechazada por el pueblo, trajo consigo la llave de un secreto que lo cambiaría todo para siempre. Pero ¿cómo es posible que la verdad sobre el sacrificio de una mujer permaneciera oculta a plena vista, enterrada bajo el peso del honor y el silencio de toda una comunidad? Antes de contarte cómo una simple conversación en los jardines de la hacienda comenzó a desenterrar un secreto que pondría a prueba todo lo que él creía saber, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que esta revelación desató. La hacienda El Suspiro, un imponente imperio de café en las montañas de Antioquia, se había convertido en el mausoleo personal de Luis Ramón. Cada mañana, se levantaba y se movía como un autómata, supervisando la cosecha con una eficiencia mecánica que apenas lograba disfrazar el profundo vacío en su interior. Los trabajadores de la hacienda, antes acostumbrados a su risa y a su pasión por la tierra, ahora bajaban la mirada ante su presencia, sintiendo el frío que emanaba de él. El pueblo, mientras tanto, murmuraba. Decían que el luto lo había vuelto loco, que un hombre de su posición no podía permitirse vivir anclado al pasado. La presión social era un zumbido constante en sus oídos, una exigencia velada para que se casara de nuevo, asegurara un heredero, y devolviera la vida a la hacienda que se marchitaba junto con su alma. Pero el tormento de Luis Ramón iba más allá del simple duelo. Lo que realmente lo consumía era la duda, un veneno que se había infiltrado en cada recuerdo feliz que tenía de Elena. Recordaba sus últimas semanas, su mirada perdida, sus respuestas cortas, el modo en que se apartaba de su contacto. Él lo había interpretado como el final del amor, la prueba irrefutable de que su corazón le pertenecía a otro. Esta creencia había contaminado su memoria, transformando su matrimonio en una farsa y su dolor en una humillación silenciosa. El dormitorio que compartieron permanecía cerrado con llave, una puerta que no se atrevía a cruzar por miedo a que el fantasma de su traición lo enfrentara. Para él, Elena no solo había muerto, sino que se había llevado consigo la paz y la certeza de haber sido amado alguna vez. Mientras Luis Ramón se ahogaba en su reclusión, en el mismo pueblo vivía María Teresa, una joven de 22 años que cargaba con un estigma muy diferente. Marcada por una supuesta deshonra familiar, de la que nadie hablaba abiertamente pero que todos juzgaban, vivía en los márgenes de la sociedad. Era el centro de los chismes maliciosos, la figura que las madres señalaban para advertir a sus hijas. Sin embargo, quienes se tomaban un momento para observarla de cerca, veían algo más. Veían una resiliencia inquebrantable en su postura, una dignidad silenciosa en su mirada y una inteligencia aguda que se negaba a ser opacada por la crueldad ajena. Sobrevivía aceptando los trabajos más humildes, soportando las miradas de desdén con la cabeza en alto, pues sabía que su valor no residía en la opinión de los demás. El escenario de este drama silencioso, la hacienda a El Suspiro, era un personaje en sí mismo. Antes de la muerte de Elena, sus pasillos resonaban con música, risas y el aroma de las flores frescas que ella misma cortaba del jardín. Ahora, un silencio espeso lo impregnaba todo. El polvo se acumulaba sobre los muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando un despertar que nunca llegaba. El aire olía a madera vieja, a café tostado y a una tristeza tan palpable que parecía adherirse a las paredes. Los empleados se movían con sigilo, hablando en susurros, como si cualquier ruido fuerte pudiera romper el frágil equilibrio de su patrón. La hacienda, que una vez fue el símbolo del poder y la prosperidad de la familia Vega, era ahora un reflejo perfecto del corazón de su dueño, grande, imponente y completamente vacío. La familia de Elena, los Valcárcel, eran figuras constantes pero distantes en este panorama de desolación. Eran una de las familias más orgullosas y conservadoras de la región, obsesionados con el honor y las apariencias. Sus visitas a la hacienda eran siempre formales, casi protocolares.
Se sentaban en la sala principal, intercambiaban comentarios sobre el clima y el precio del café, pero sus ojos evaluaban a Luis Ramón con una frialdad calculadora. Les preocupaba la herencia, el futuro del apellido, y sobre todo, que el prolongado luto de Luis Ramón pudiera dar pie a rumores que mancharan el nombre de la familia. Nunca hablaban de Elena, al menos no de la mujer real. Mencionaban su naturaleza delicada, sus nervios de mujer, excusas que siempre habían usado para desestimar la profunda melancolía que la consumió al final. Fue en medio de esta rutina gris que algo cambió. La casa principal, descuidada durante 2 años, necesitaba atención. Las tareas se acumulaban, y la soledad de Luis Ramón se hacía cada vez más insoportable, en los enormes espacios vacíos. Un día, mientras estaba en el pueblo, vio a María Teresa siendo rechazada para un trabajo de costura, con la dueña del taller mirándola con desprecio. En ese momento, en un impulso que desafiaba la lógica y las convenciones sociales, tomó una decisión. Se acercó a ella y con su voz grave y poco acostumbrada a hablar, le ofreció un puesto como asistente personal en la hacienda. El silencio que se hizo en la plaza fue absoluto. Contratar a la deshonrada del pueblo era un acto de abierta rebeldía, pero a Luis Ramón ya no le importaba lo que pensaran los demás. La llegada de María Teresa a El Suspiro fue como una piedra arrojada a un estanque en calma. Entró por las imponentes puertas de madera con una pequeña maleta en la mano, observando todo con sus ojos curiosos y cautelosos. Para ella, que venía de una vida de carencias, la hacienda era un palacio, pero un palacio triste. Vio el retrato de Elena colgado sobre la chimenea, una mujer hermosa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y sintió un escalofrío. El personal la recibió con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Qué hacía esa muchacha allí? ¿Qué intenciones tenía con el patrón? Pero María Teresa no se inmutó. Se dedicó a su trabajo con una eficiencia y un silencio que poco a poco comenzaron a ganarse el respeto de los demás. Su presencia no era ruidosa, pero era innegable, como el primer brote verde que emerge tras un largo invierno. Las primeras semanas, la interacción entre Luis Ramón y María Teresa fue mínima y estrictamente profesional. Él le dejaba una lista de tareas por la mañana, y se encerraba en su estudio el resto del día. Ella cumplía sus órdenes sin hacer preguntas, limpiando y organizando las habitaciones que habían estado cerradas por años, devolviendo lentamente un atisbo de orden al caos silencioso de la casa. Sin embargo, ella lo observaba. Veía cómo se detenía frente al retrato de Elena, la forma en que su mano se crispaba al pasar por la puerta del dormitorio principal. Reconocía en él un dolor que, aunque diferente al suyo, provenía de la misma raíz, la de un juicio injusto y una verdad no contada. Él, por su parte, empezó a notar su presencia. La casa parecía menos vacía, el silencio menos opresivo. El punto de inflexión llegó una tarde, casi un mes después de su llegada. Luis Ramón, habiendo notado su meticulosidad, le encomendó una tarea que había estado posponiendo durante 2 años. Le entregó un pequeño llavero de plata con una única llave oxidada. «El cuarto de costura de mi esposa», dijo, con la voz apenas audible. «Nadie ha entrado allí desde antes. Necesita ser organizado». Para él, era simplemente una tarea más, pero al entregarle esa llave, sin saberlo, le estaba dando acceso, no solo a una habitación llena de telas y recuerdos, sino al epicentro del secreto, que lo había mantenido prisionero. María Teresa tomó la llave, sintiendo su peso frío en la palma de su mano, consciente de que estaba a punto de cruzar un umbral que cambiaría el destino de todos en esa casa. Al girar la llave, la cerradura emitió un quejido metálico, como si protestara por ser despertada de un largo sueño. El aire que salió de la habitación era denso, cargado con el aroma de lavanda seca, polvo y un abandono que se sentía casi sagrado. El cuarto de costura de Elena era un santuario congelado en el tiempo. Un rayo de sol se filtraba por la ventana, iluminando millones de partículas de polvo que danzaban en el aire, como pequeños fantasmas de momentos pasados. En el centro de la habitación, un maniquí vestía un vestido de lino a medio terminar, con alfileres todavía clavados en la tela, como si su dueña hubiera planeado regresar en cualquier momento. María Teresa sintió el peso de la historia en ese silencio, la presencia de una ausencia que lo llenaba todo,
y comprendió que no estaba entrando a una simple habitación sino al corazón de un enigma. Con un respeto casi reverencial, María Teresa comenzó a organizar el espacio. No se limitó a limpiar, observaba cada objeto como si fuera una pieza de un rompecabezas. Las cajas de hilos de seda estaban perfectamente ordenadas por color, los dedales de plata pulida yacían en un cojín de terciopelo, y los patrones de papel estaban apilados con una meticulosidad que hablaba de una mente ordenada, pero también de una profunda soledad. En una esquina, sobre una pequeña mesa, había un libro de poemas con una página marcada. María Teresa lo abrió, y leyó un verso subrayado sobre el sacrificio silencioso del amor. Aquello no encajaba con la imagen de una mujer frívola que se había enamorado de otro. Sentía que el cuarto le contaba una historia diferente a la que todos en la hacienda y el pueblo creían conocer. Mientras limpiaba un viejo costurero de madera de cedro, un objeto que parecía haber sido el compañero constante de Elena, notó algo extraño. La base parecía ligeramente más gruesa de lo normal, y una de las juntas no encajaba a la perfección. Con curiosidad, presionó suavemente la base, y una pequeña sección se deslizó, revelando un compartimento secreto. Su corazón latió con más fuerza. Dentro, envuelto en un pañuelo de seda, no había joyas ni cartas de amor prohibidas. Lo que encontró fue un pequeño pájaro de madera tallada, de un estilo rústico y simple, como si hubiera sido hecho por manos inexpertas pero con mucho cariño. Era un objeto tan humilde y personal, que parecía fuera de lugar entre la opulencia de la hacienda. Era la primera pista real de que la verdad era mucho más compleja. Con manos temblorosas, María Teresa examinó el pájaro, se dio cuenta de que la pequeña figura se abría por la mitad. Dentro, cuidadosamente doblados, había dos objetos que cambiarían el curso de todo. El primero era una nota escrita con una caligrafía apresurada y manchada en algunas partes, como si las lágrimas hubieran caído sobre el papel. Las palabras eran fragmentadas pero poderosas. Una deuda de amor que nunca podré pagar. Un sacrificio silencioso por la sangre de mi sangre. Que Dios me perdone por este silencio. No era la confesión de una traición, sino el lamento de un alma atormentada. Junto a la nota, había una fotografía descolorida. En ella, una Elena visiblemente más joven, sonreía con una ternura desgarradora, mientras abrazaba a un niño pequeño, un niño que nadie en la hacienda había visto jamás. María Teresa pasó horas sentada en el suelo del cuarto de costura, con la nota y la fotografía en sus manos. Su propia vida, marcada por el juicio y los secretos, le permitía ver más allá de la superficie. Comprendió que el distanciamiento de Elena no había sido un acto de desamor hacia su esposo, sino el resultado de una carga insoportable que había llevado sola. El niño en la foto, la sangre de su sangre, la deuda de amor, todo apuntaba a un secreto familiar, a una herida mucho más profunda que una simple infidelidad. Sabía que tenía en sus manos una verdad que podía liberar a Luis Ramón de su prisión de dudas, pero también una que podía destruir el frágil equilibrio de la familia Valcárcel y de toda la comunidad. La decisión de qué hacer a continuación pesaba sobre ella como una losa. Esa noche, reunió el coraje para enfrentar a Luis Ramón. Lo encontró en su estudio, rodeado de libros y sombras, con la misma expresión de derrota que llevaba grabada en el rostro desde hacía 2 años. Sin decir una palabra, ella colocó el pájaro de madera, la nota y la fotografía sobre su escritorio. Al principio, él la miró con una mezcla de confusión y enojo, como si ella hubiera profanado la memoria de su esposa. Pero cuando sus ojos se posaron en la fotografía, todo su cuerpo se tensó. Tomó la imagen con una mano que temblaba visiblemente, sus nudillos blancos por la presión. No reconoció al niño, pero reconoció la mirada de Elena, una mirada de amor tan puro y abrumador que contradecía todo lo que él había creído durante esos largos y amargos años. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz un susurro ronco. María Teresa le contó con calma cómo había encontrado los objetos, sin añadir interpretaciones ni juicios. Simplemente le presentó los hechos. Luis Ramón leyó la nota una y otra vez, las palabras «sacrificio silencioso» resonando en la quietud del estudio. La narrativa que había construido en su mente, la de un hombre traicionado y humillado, comenzó a desmoronarse. No sentía alivio,
sino una confusión aún más profunda. Si no era otro hombre, ¿qué era? ¿Quién era ese niño? La duda que lo había atormentado se transformó en un misterio aún mayor, uno que ahora lo obligaba a cuestionar no solo el final de su matrimonio, sino toda la historia de la mujer que amaba. Los días que siguieron, la atmósfera en el suspiro se volvió aún más densa. Luis Ramón ya no era el viudo apático que se movía por inercia, se convirtió en un hombre obsesionado. Pasaba las noches en su estudio, con la fotografía y la nota frente a él, tratando de encontrar una explicación lógica. Revisó viejos álbumes de fotos, cartas de Elena, cualquier cosa que pudiera darle una pista. Pero no había nada. Era como si ese niño nunca hubiera existido. Su aislamiento se intensificó, pero ahora no era por el dolor del luto, sino por la fiebre de la incertidumbre. El personal de la hacienda lo observaba con preocupación, susurrando que el patrón finalmente había perdido la razón, empujado al abismo por la joven intrusa que había traído a la casa. La agitación de Luis Ramón no pasó desapercibida para los Valcárcel. En su siguiente visita, su suegro, don Alfonso, un hombre de postura rígida y mirada fría, notó el cambio en él. Ya no era el yerno dócil y sumiso que aceptaba su destino con resignación. Había una nueva intensidad en sus ojos, una determinación que los incomodaba. ¿Sucede algo, Luis Ramón? Pareces perturbado, preguntó don Alfonso, su voz cargada de una falsa preocupación, que apenas ocultaba su escrutinio. La pregunta flotó en el aire de la sala, cargada de una tensión palpable. Luis Ramón sintió por primera vez que la familia de su esposa no era solo indiferente a su dolor, sino que quizás eran los guardianes del secreto que lo estaba consumiendo. En un impulso, les mostró la fotografía. La reacción fue inmediata y reveladora. Su suegra, doña Isabel, ahogó un grito y se llevó una mano a la boca, su rostro palideciendo al instante. Don Alfonso, por otro lado, endureció la mandíbula, sus ojos se volvieron dos esquirlas de hielo. Es solo una vieja foto de caridad, dijo con una frialdad cortante. Elena siempre fue demasiado sentimental con los hijos de los trabajadores. No significa nada. La mentira fue tan evidente, tan torpemente construida, que confirmó todas las sospechas de Luis Ramón. Supo en ese momento que ellos sabían exactamente quién era ese niño, y por qué Elena se había llevado ese secreto a la tumba. Su silencio era una confesión, y la batalla por la verdad acababa de comenzar. La furia que sintió Luis Ramón tras la partida de los Valcárcel fue de una naturaleza distinta a todo lo que había experimentado. No era la rabia caliente y explosiva de una discusión, sino un enojo frío, profundo y calculador que se asentó en sus huesos. La descarada negación de don Alfonso no solo había sido un insulto a su inteligencia, sino una profanación a la memoria de Elena. Se dieron cuenta de que él estaba cerca de la verdad, y en lugar de ofrecer consuelo, habían levantado un muro de mentiras para proteger su propio honor manchado. Caminó por los pasillos de la hacienda como una fiera enjaulada, el eco de sus pasos resonando en el silencio. La duda que lo había envenenado durante 2 años se había transformado en una certeza aterradora. La mujer que amaba no lo había traicionado, sino que había sido víctima de un secreto tan oscuro que su propia familia prefería enterrarla por segunda vez antes que dejarlo salir a la luz. Esa noche, incapaz de encontrar paz, buscó a la única persona en el mundo que compartía una fracción de su conocimiento. Encontró a María Teresa en la cocina, terminando sus labores del día. Por primera vez no se dirigió a ella como el patrón de la hacienda, sino como un hombre desesperado en busca de un aliado. Le contó, con la voz quebrada por la rabia y la impotencia, la reacción de los Valcárcel. Le describió la palidez de su suegra y la gélida negación de su suegro. No esperaba que ella tuviera respuestas, pero necesitaba que alguien más fuera testigo de la injusticia, que validara la locura que sentía crecer en su interior. Mintieron, repitió una y otra vez, como un mantra. La están protegiendo a ella, a su memoria de la verdad. ¿O se están protegiendo a sí mismos? Era una pregunta retórica, pues en el fondo de su corazón ya sabía la respuesta. María Teresa lo escuchó en silencio, su mirada fija en él, ofreciéndole una atención que nadie más le había dado. Cuando él terminó de hablar, ella no ofreció palabras vacías de consuelo. En su lugar,
Le habló con una sabiduría que parecía impropia de su edad, una sabiduría forjada en el yunque de la exclusión y el juicio. Las familias que viven de las apariencias construyen sus casas sobre cimientos de secretos, don Luis, dijo en voz baja. Y le temen más a una grieta en la fachada que a un derrumbe que los sepulte a todos. No dejarán que usted encuentre la verdad fácilmente. La verdad para ellos es el enemigo. Sus palabras no eran una opinión, sino una declaración de hechos. En ese instante, Luis Ramón dejó de verla como la joven desamparada que había contratado por lástima. Vio a una mujer con una fuerza silenciosa, una superviviente que entendía la naturaleza de la crueldad humana mejor que nadie. Esa conversación en la penumbra de la cocina fue el verdadero catalizador, forjó entre ellos un vínculo que trascendía la relación de empleado y empleador. Se convirtieron en cómplices, unidos por un propósito común, rescatar la verdad de Elena de las garras de quienes la habían silenciado. A la mañana siguiente, la dinámica en la hacienda había cambiado por completo. Ya no había listas de tareas ni órdenes formales. Se reunieron en el estudio, no como patrón y asistente, sino como dos investigadores trazando un plan. ¿Dónde más podría haber guardado algo?, preguntó Luis Ramón, más para sí mismo que para ella. Revisé sus cartas, sus joyas, no hay nada. Fue María Teresa quien tuvo la idea. Volvamos al cuarto de costura, sugirió. Un lugar que era solo suyo. A veces, los secretos no se esconden en los lugares obvios, sino a plena vista, en los objetos cotidianos. Regresaron juntos a la habitación, pero esta vez con un objetivo claro. La primera vez, María Teresa había buscado ordenar. Ahora, buscaban desentrañar. Revisaron cada caja de hilos, cada patrón de papel, cada centímetro de los muebles. Luis Ramón, al tocar las telas que su esposa había elegido, sintió una oleada de recuerdos dolorosos. Recordó cómo ella pasaba horas allí, en silencio, en sus últimos meses. Él lo había interpretado como una forma de evitarlo, pero ahora se preguntaba si no era su refugio, el único lugar donde podía ser ella misma, lejos de las miradas juzgadoras de su propia familia. La búsqueda se sentía como una profanación, pero también como un acto de justicia. Estaban decididos a hacer que esas paredes hablaran, y contaran la historia que Elena no pudo contar en vida. Después de varias horas de búsqueda infructuosa, la frustración comenzó a apoderarse de ellos. Parecía que el pájaro de madera había sido la única pista que Elena había dejado atrás. Fue entonces cuando María Teresa notó algo que había pasado por alto la primera vez. Detrás de un pesado armario de roble había una pequeña sección de la pared que sonaba hueca al golpearla. Con un esfuerzo conjunto, movieron el mueble, revelando una pequeña caja fuerte de metal, oxidada y empotrada en la pared. Estaba cerrada con una combinación numérica, una barrera que parecía insuperable. Luis Ramón la miró con desesperación. Era otra puerta cerrada, otro secreto que se le resistía. Estaba a punto de rendirse cuando María Teresa se acercó y observó la cerradura con atención. Recordó el libro de poemas que había encontrado en su primera visita, con la página marcada. Un sacrificio silencioso, murmuró. Corrió a buscar el libro y lo abrió en la página señalada. El poema era el número 27 y estaba en la página 119. Con el corazón en un puño, le sugirió a Luis Ramón que probara esa combinación. Él giró los diales con manos temblorosas. 27, 1, 19. Se escuchó un clic metálico, seco y definitivo, que resonó en el silencio de la habitación como un disparo. La puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro no había cartas de amor ni confesiones dramáticas. Lo que encontraron fue mucho más pragmático y por lo tanto mucho más revelador. Un libro de contabilidad personal y una serie de recibos de un banco en un pueblo vecino llamado Santa Fe. Luis Ramón tomó el libro de contabilidad con una reverencia casi temerosa. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones mundanas. Gastos del hogar, compras de telas, donaciones a la iglesia. Pero a medida que avanzaba hacia los meses previos a la muerte de Elena, el patrón cambió drásticamente. Aparecieron registros de retiros regulares de grandes sumas de dinero en efectivo. Eran cantidades significativas, lo suficiente como para levantar sospechas. Junto a cada retiro, una única anotación críptica. Para S.F. No había nombres,
solo esas iniciales y los recibos bancarios que confirmaban las transacciones. El misterio de Elena adquiría una nueva dimensión. No era solo una carga emocional, sino también una pesada responsabilidad financiera que había mantenido en absoluto secreto. Recordó entonces las discusiones que habían tenido. Él había notado la desaparición del dinero de su cuenta personal, y cegado por la creencia de su infidelidad, la había acusado de derrochadora. Recordó la mirada herida en sus ojos, el modo en que ella se había negado a darle una explicación, simplemente diciendo que era un asunto familiar que no le concernía. La culpa lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. No solo había dudado de su amor, sino que la había juzgado y humillado mientras ella, en silencio, lidiaba con una carga que la estaba consumiendo. La frialdad que él había interpretado como desamor, era, en realidad, el peso aplastante de un secreto que la obligaba a mentirle al hombre que amaba para proteger a alguien más. Santa Fe, dijo María Teresa señalando el nombre del pueblo en los recibos, está a medio día de viaje a caballo. No es un lugar al que la gente de aquí vaya a menudo, todo encajaba. Los viajes secretos, el dinero, la complicidad de los Valcárcel. Elena no se estaba encontrando con un amante, estaba financiando una vida, manteniendo un secreto que requería no solo silencio, sino también recursos. La pregunta ahora era, ¿la vida de quién? ¿Y por qué su propia familia estaba tan empeñada en mantenerlo oculto, incluso después de su muerte? La verdad no estaba en la hacienda, ni en el pueblo. La respuesta a todas sus preguntas se encontraba en ese pequeño pueblo al otro lado de las montañas. La revelación de los libros de contabilidad solidificó la alianza entre Luis Ramón y María Teresa. Ahora tenían una pista tangible, un hilo del que tirar. Esa misma tarde, mientras planeaban su viaje, Elías, el viejo capataz, se acercó a Luis Ramón con una expresión de profunda preocupación. «Patrón», dijo en voz baja, «la gente en el pueblo habla. Dicen que usted ha perdido el juicio, que la muchacha lo está manipulando. Y don Alfonso Valcárcel ha estado haciendo preguntas sobre ella, sobre su familia. La advertencia era clara. Los Valcárcel no se quedarían de brazos cruzados. Habían subestimado su determinación, y ahora, al sentirse acorralados, empezarían a moverse para proteger su secreto a cualquier costo. El peligro ya no era solo una posibilidad, se había vuelto real y tangible. Luis Ramón desestimó la advertencia con un gesto. «Que hablen lo que quieran, Elías. Por primera vez en 2 años, siento que estoy haciendo lo correcto». Su resolución era inquebrantable. El miedo a la opinión pública, que tanto lo había paralizado, se había desvanecido, reemplazado por la necesidad imperiosa de limpiar el nombre de su esposa. Miró a María Teresa, que había escuchado la conversación en silencio, y vio en sus ojos no miedo, sino una calma decidida que reflejaba la suya. En ese momento, entendió que no estaba solo en esta lucha, tenía a su lado a alguien que, como Elena, entendía el verdadero significado del sacrificio y la lealtad. El viaje a Santa Fe ya no era solo una investigación, se había convertido en una peregrinación en busca de redención. Mientras tanto, en la casa de los Valcárcel el pánico se había instalado. La confrontación con Luis Ramón les había demostrado que el secreto que habían guardado con tanto celo durante años estaba a punto de estallar. Don Alfonso, un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida y de su familia, se sentía acorralado. Sabía que Luis Ramón no se detendría hasta encontrar la verdad, y la presencia de María Teresa en la hacienda era una variable que no había previsto, una pieza suelta en su tablero de control. Comenzó a mover sus influencias, enviando mensajeros a Santa Fe, tratando de anticiparse a los movimientos de su yerno, dispuesto a silenciar la verdad de una vez por todas, sin importar las consecuencias. La carrera contra el tiempo había comenzado. En la hacienda El Suspiro, la noche antes del viaje, una extraña calma se apoderó del ambiente. Luis Ramón se encontró en el jardín, el lugar favorito de Elena. Recordó las tardes que pasaban allí, ella leyendo mientras él le contaba sobre la cosecha. Por primera vez desde su muerte, el recuerdo no le trajo dolor, sino una sensación de propósito. Estaba a punto de emprender un viaje para entender a la mujer que había amado.
para descubrir la verdad que ella no había podido compartir con él. Se juró a sí mismo, bajo el cielo estrellado de Antioquia, que no descansaría hasta que todos supieran la verdad sobre su sacrificio, hasta que su memoria fuera honrada como la de la mujer valiente y leal que realmente fue. María Teresa lo observaba desde la distancia, desde la ventana de la cocina. Veía en él a un hombre renacido de las cenizas de su propio dolor. Su propia vida, marcada por un estigma que no le pertenecía, la había preparado para este momento. Entendía que la verdad a menudo es una carga pesada, pero también es la única llave que puede liberar a los prisioneros del pasado. Sabía que el viaje a Santa Fe sería peligroso, que se enfrentarían a una familia poderosa dispuesta a todo, pero también sabía que no había vuelta atrás. Al ayudar a Luis Ramón a encontrar la verdad de Elena, quizás solo quizás, también podría empezar a encontrar la suya propia. Al amanecer 2 caballos esperaban ensillados en el patio principal. Luis Ramón, vestido con ropa de viaje, ya no parecía el hacendado fantasma que deambulaba por su propiedad. Había una nueva luz en sus ojos, una determinación de acero. María Teresa salió a su encuentro, con un pequeño bolso en la mano. No intercambiaron muchas palabras, no era necesario. Un simple asentimiento de cabeza selló su pacto. Montaron sus caballos, y mientras el sol comenzaba a despuntar sobre las montañas cafeteras, salieron de la hacienda El Suspiro, dejando atrás el mausoleo de tristeza, y cabalgando hacia un destino incierto, unidos por la búsqueda de una verdad que prometía liberarlos o destruirlos para siempre. El viaje a través de los sinuosos caminos de montaña fue silencioso pero no incómodo. El sonido de los cascos de los caballos sobre la tierra y el canto de los pájaros llenaban el espacio entre ellos. Luis Ramón observaba a María Teresa cabalgar con una habilidad y una confianza que lo sorprendieron. Se dio cuenta de lo poco que sabía sobre ella, más allá de los crueles rumores del pueblo. Ella, por su parte, observaba el paisaje con una mezcla de asombro y melancolía, como si cada recodo del camino le trajera un recuerdo. Era un viaje a través de la geografía de Antioquia, pero también un viaje hacia el interior de sus propias historias, un camino que los estaba acercando no solo a la verdad de Elena, sino también el uno al otro. A medida que se alejaban de su pueblo, el peso de las expectativas sociales parecía disiparse con la distancia. Por primera vez en mucho tiempo, Luis Ramón se sintió libre. Libre del juicio de la comunidad, libre de la mirada calculadora de los Valcárcel, y sobre todo, libre de la prisión de su propia mente. La incertidumbre sobre lo que encontrarían en Santa Fe era abrumadora, pero era preferible a la certeza venenosa de haber sido un hombre no amado. A su lado, María Teresa representaba la esperanza, la prueba viviente de que incluso en los rincones más oscuros, una pequeña pista, un acto de bondad inesperado, podía cambiar el curso de una vida entera. El sol se alzaba en el horizonte, iluminando el camino por delante, y ambos sintieron que, sin importar lo que descubrieran, ya nada volvería a ser como antes. Llegaron a Santa Fe al mediodía, bajo un sol inclemente que parecía querer arrancar confesiones a la tierra seca. El pueblo era más pequeño y polvoriento de lo que Luis Ramón había imaginado, un lugar donde las vidas parecían transcurrir sin los adornos ni las pretensiones de su propia comunidad. Aquí, la gente los miraba con una curiosidad abierta, no con el juicio velado al que estaban acostumbrados. Esta anonimidad les brindó un respiro inesperado, un espacio para ser simplemente 2 personas en busca de respuestas, lejos de los roles de hacendado viudo y joven deshonrada que les habían sido impuestos. Se hospedaron en una modesta posada cerca de la plaza principal, un lugar con paredes de adobe y un patio interior donde las bugambillas trepaban con una tenacidad que a Luis Ramón le pareció simbólica. Por primera vez en el viaje, sintió que el aire era más ligero, que podía respirar sin el peso constante del pasado sobre sus hombros. Esa primera noche, mientras cenaban en el comedor casi vacío de la posada, un silencio cargado de expectación se instaló entre ellos. Fue Luis Ramón quien lo rompió, su voz sonando extrañamente vulnerable en la quietud. La última vez que discutí con ella, fue por dinero, confesó, sin mirar a María Teresa. La acuse, con acento agudo de ser egoísta, de gastar en caprichos mientras yo trabajaba la tierra. Ella no se defendió.
Solo me miró con una tristeza que en ese momento confundí con culpa. Ahora entiendo que esa mirada era de decepción. No por mi acusación, sino porque no podía confiar en mí, porque su familia la había atado a un juramento de silencio que la obligaba a soportar mi injusticia. La confesión quedó flotando entre ellos, un acto de expiación que desnudaba su alma y lo mostraba, no como un patrón, sino como un hombre arrepentido, tan víctima del secreto como lo había sido Elena. María Teresa escuchó cada palabra, su corazón encogiéndose de empatía. Ella, más que nadie, sabía lo que era ser juzgada injustamente, lo que era llevar una carga en silencio mientras el mundo te señalaba con el dedo. Por primera vez, vio en Luis Ramón un reflejo de su propio dolor, la misma soledad que la había acompañado durante años. El silencio a veces no es una elección, don Luis, respondió suavemente. A veces es una jaula. Nos lo imponen para proteger a otros, y terminamos pagando un precio que no nos corresponde. Sus palabras, nacidas de su propia experiencia, crearon un puente entre ellos, una comprensión mutua, que iba más allá de la gratitud o la lealtad. En esa posada polvorienta, lejos de todo lo que conocían, dejaron de ser dos extraños unidos por el azar, para convertirse en dos almas que reconocían sus cicatrices en el otro. A la mañana siguiente, comenzaron su investigación en el único banco del pueblo. El gerente, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina y un aire de desconfianza profesional, se mostró reacio a compartir información sobre las cuentas de sus clientes. Luis Ramón intentó usar su nombre y su posición, pero solo consiguió que el hombre se cerrara aún más. Fue María Teresa quien, con su calma y su manera directa de mirar a los ojos, logró lo que la autoridad no pudo. No buscamos problemas, le dijo. Solo intentamos entender el sacrificio de una mujer que ya no puede hablar por sí misma. Una mujer que, creemos, ayudó a alguien en este pueblo. Su sinceridad desarmó al gerente, quien tras dudar un momento, revisó sus libros. Confirmó que Elena Valcárcel de Vega había hecho depósitos mensuales durante años en una cuenta a nombre de una familia local, los Quintana. Con el nombre Quintana como única pista, se dirigieron a la parroquia, un edificio de cal blanca que parecía el corazón latente del pueblo. El párroco, un anciano de manos temblorosas y ojos amables, les abrió los archivos polvorientos que contenían los registros de cada nacimiento, bautizo y defunción de Santa Fe. Pasaron horas revisando los libros, el olor a papel viejo y tinta seca llenando el aire. Luis Ramón buscaba cualquier conexión entre los Valcárcel y los Quintana, pero no encontraba nada. La frustración comenzaba a hacer mella en su determinación. Fue María Teresa, con su paciencia metódica, quien encontró la primera pieza crucial del rompecabezas. En el libro de defunciones de 1920, encontró un nombre que hizo que a Luis Ramón se le helara la sangre: Clara Valcárcel, la hermana menor de Elena. El registro era escueto: causa de la muerte, fiebre tifoidea, pero la fecha era lo que importaba. Clara había muerto apenas unos meses antes de que Elena comenzara con su comportamiento distante y los retiros de dinero. Luis Ramón recordó vagamente la noticia. Los Valcárcel habían dicho que su hija menor había contraído la enfermedad durante una visita a unos parientes lejanos, y que había sido enterrada allí para evitar el contagio. Nadie lo había cuestionado. Ahora esa explicación sonaba hueca, una mentira conveniente para ocultar algo más. La fiebre de Clara y la melancolía de Elena estaban conectadas. Impulsados por este descubrimiento, volvieron a los libros de nacimientos de ese mismo año, buscando cualquier cosa fuera de lo común. Y allí estaba. Unas semanas después de la fecha de la muerte de Clara, encontraron el registro de nacimiento de un niño llamado Mateo. No había apellido. En el espacio para el nombre de la madre, una sola palabra: desconocida. Pero en la sección de padrinos y testigos, figuraban los nombres de Adela y Ricardo Quintana. La verdad los golpeó con la fuerza de una revelación divina. Clara no había muerto de fiebre. Había muerto dando a luz a un hijo nacido fuera del matrimonio, un escándalo insoportable para el honorable apellido Valcárcel.
Elena no había traicionado a su esposo, había estado protegiendo la memoria de su hermana y el futuro de su sobrino, el niño que su familia había decidido borrar de la historia. El sacrificio silencioso del que hablaba la nota no era una metáfora, era una descripción literal de su tormento. Luis Ramón se sentó pesadamente en uno de los bancos de la iglesia, el libro de registros abierto sobre sus rodillas. La imagen que tenía de su esposa se hizo añicos y se reconstruyó en algo completamente nuevo. Ya no era la mujer frívola que lo había abandonado emocionalmente, sino una leona que había luchado en secreto contra su propia familia para proteger a un niño inocente. La culpa lo consumió, cada palabra dura, cada acusación, cada noche de silencio resentido se le clavó en el corazón como un puñal. Había pasado 2 años llorando por un engaño que nunca existió, mientras la verdadera tragedia, el sacrificio heroico de su esposa, había permanecido oculta. Levantó la vista hacia María Teresa, esperando ver en ella la confirmación de su fracaso como esposo, pero lo que encontró fue una compasión infinita. Sin embargo, para María Teresa, la revelación trajo consigo una conmoción de una naturaleza completamente diferente. El nombre Quintana no era solo una pista, era un eco de su propia infancia. Tras la muerte de sus padres en un accidente cuando era una niña, había sido enviada a vivir con unos parientes lejanos que la trataban con frialdad, pero recordaba con una claridad repentina y dolorosa que, durante un tiempo, había vivido en Santa Fe, con una familia adoptiva que la cuidaba con cariño. Una familia cuyo apellido era Quintana. El recuerdo era borroso, fragmentado por el trauma, pero innegable. La conexión era demasiado directa para ser una coincidencia. Con la voz temblorosa, compartió su recuerdo con Luis Ramón, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. La confesión de María Teresa cayó en el silencio de la iglesia como una bomba. Luis Ramón la miró, pero esta vez la vio de verdad, no como la joven del pueblo, sino como otra pieza en el cruel tablero de los Valcárcel. Su deshonra, los rumores que la habían seguido toda su vida, ¿podría ser todo parte de la misma mentira? ¿Una forma de asegurarse de que, si alguna vez recordaba algo, nadie le creería? La magnitud de la crueldad de su familia política lo dejó sin aliento. No solo habían ocultado al niño, no solo habían dejado que su propia hija sufriera en silencio, sino que también habían sacrificado la vida y la reputación de otra joven inocente, para mantener su fachada de honor intacta. Su misión acababa de cambiar. Ya no se trataba solo de limpiar la memoria de Elena, ahora se trataba de devolverle a María Teresa la vida que le habían robado. Decidieron que su siguiente paso era encontrar a los Quintana. Preguntando en el pequeño mercado del pueblo, no tardaron en dar con la dirección de su antigua casa, en las afueras de Santa Fe. Era una vivienda humilde, con un pequeño jardín descuidado y paredes que necesitaban una capa de pintura. Una mujer mayor, de cabello blanco y manos artríticas, les abrió la puerta. Era Adela Quintana. Al principio, su mirada fue de recelo, pero cuando sus ojos se posaron en María Teresa, un destello de reconocimiento, seguido de un pánico profundo, cruzó su rostro. No tengo nada que decir, dijo intentando cerrar la puerta. Pero Luis Ramón la detuvo suavemente. Por favor, señora. Han pasado muchos años. Solo buscamos la verdad, por el bien de todos los que sufrieron en silencio. La súplica en la voz de Luis Ramón y la presencia de la joven a la que había criado como a una hija terminaron por quebrar su resistencia. Los hizo pasar a una pequeña sala de estar llena de muebles viejos y fotografías descoloridas. Con lágrimas en los ojos, Adela Quintana lo contó todo. Confirmó que Clara Valcárcel había llegado a su casa embarazada y aterrorizada. Los Valcárcel le habían pagado una suma considerable para que cuidara de su hija en secreto hasta que diera a luz. Pero el parto se complicó, y Clara murió. Don Alfonso Valcárcel, en lugar de llorar a su hija, se preocupó únicamente por el escándalo. Les ordenó que registraran al bebé como de madre desconocida, y les pagó para que lo criaran como propio. Elena era la única que los visitaba en secreto, trayendo dinero y regalos para el niño, su sobrino Mateo. Luego, Adela miró a María Teresa, y su voz se quebró por completo. Unos años después, don Alfonso volvió, relató.
Trajo consigo a una niña huérfana, a ti. Dijo que tus parientes no te querían y nos pagó para que te cuidáramos también. Pero había una condición. Hizo una pausa, el peso de la vieja mentira ahogándola. Teníamos que esparcir el rumor de que tu familia tenía una mancha, una deshonra, va. Fue su seguro. Dijo que si alguna vez hablabas de Mateo nadie te creería. Te convirtieron en un escudo para proteger su secreto. Vivimos con ese miedo durante años, hasta que Mateo fue lo suficientemente mayor para irse a estudiar a la capital con el dinero que su tía Elena le había dejado. Y a ti te enviaron de vuelta al pueblo marcada para siempre. La verdad, en toda su brutalidad, llenó la pequeña sala. María Teresa sintió como si el aire le faltara. Toda su vida, cada mirada de desprecio, cada puerta cerrada, cada noche de soledad, había sido una mentira cuidadosamente orquestada. No era la portadora de una deshonra familiar. Era la víctima de la crueldad de una familia poderosa. El dolor fue inmenso, pero extrañamente, también lo fue el alivio. La pesada capa de vergüenza que había llevado sobre sus hombros durante tantos años comenzó a disolverse, reemplazada por una ira justa y una nueva sensación de identidad. Ya no era la chica marcada del pueblo, era la guardiana de un secreto, la prima de un niño perdido, y la superviviente de una injusticia terrible. Luis Ramón se acercó a ella, su mano apenas rozando su hombro en un gesto de apoyo torpe pero sincero. La furia que sentía hacia los Valcárcel era tan intensa que le resultaba difícil respirar. Habían destruido a su esposa desde adentro hacia afuera, y habían condenado a una niña inocente a una vida de ostracismo. Todo por un concepto hueco de honor. En ese momento, en esa humilde casa, hizo una promesa silenciosa. No descansaría hasta que don Alfonso Valcárcel y su familia enfrentaran las consecuencias de sus actos. La verdad que había venido a buscar era mucho más grande y más oscura de lo que jamás había imaginado, y sabía que la batalla que le esperaba sería la más importante de su vida. Adela Quintana les entregó una última pieza, una pequeña caja de madera que Elena le había dado en su última visita. Me dijo que se la diera a Mateo cuando fuera un hombre, para que supiera que su madre no lo había abandonado, explicó. Dentro, había un mechón de cabello rubio de Clara, una pequeña medalla de bautismo y una carta. Era la carta de despedida de Clara para su hijo, escrita horas antes de morir. En ella, le hablaba de su amor prohibido, de su arrepentimiento por no poder verlo crecer, y le pedía que perdonara a su familia por las decisiones que habían tomado en nombre del honor. Era el testamento de una joven cuyo único crimen había sido amar. Salieron de la casa de Adela Quintana bajo el sol de la tarde, pero el mundo parecía un lugar diferente. Ya no eran solo un hacendado y su asistente, eran los custodios de 3 historias rotas, la de Elena, la de Clara y la de María Teresa. El viaje de regreso a El Suspiro no sería como el de ida. Ya no cabalgaban hacia la incertidumbre, sino hacia la confrontación. Llevaban consigo, no solo las pruebas de un secreto familiar, sino el peso de la justicia, que se les debía a los muertos y a los vivos. La verdad por fin completa, era un arma cargada, y estaban listos para usarla. En el camino de vuelta, el silencio entre ellos era diferente. Ya no era el silencio de 2 extraños, sino el de 2 soldados preparándose para la batalla. Luis Ramón miraba a María Teresa con una nueva admiración. Había soportado una vida de crueldad, con una dignidad que él apenas comenzaba a comprender. Ella, a su vez, lo veía no como el patrón poderoso, sino como un hombre que había sido engañado y herido profundamente, pero que había encontrado en la búsqueda de la verdad, una fuerza que no sabía que poseía. Su vínculo, forjado en el dolor y la revelación, se había vuelto irrompible. Sabían que al regresar, se enfrentarían a la furia de los Valcárcel y al juicio de toda una comunidad, pero por primera vez, no se sentían solos. El regreso a la hacienda El Suspiro fue un acto solemne, despojado de cualquier atisbo de triunfo. No había alegría en la verdad que habían descubierto, solo el peso aplastante de la injusticia. Los empleados, que los vieron partir como 2 figuras dispares unidas por un propósito vago, los vieron regresar como 2 soldados que volvían de una batalla invisible, con los hombros caídos pero con una nueva y sombría determinación en la mirada.
El aire en la hacienda ya no olía a tristeza estancada, sino a la calma eléctrica que precede a una tormenta. Sin demora, Luis Ramón envió a un mensajero a la casa de los Valcárcel con una nota breve y tajante, una citación que no admitía negativas. Los convocaba a El Suspiro esa misma tarde para discutir un asunto de suma importancia concerniente al legado de Elena. No era una invitación, sino un desafío. Esperaron en la sala principal, el mismo lugar donde tantas veces los Valcárcel habían realizado sus visitas protocolares, llenando el espacio con conversaciones vacías sobre el precio del café y el clima. Pero ahora, el silencio era un protagonista más. Luis Ramón se paró junto a la chimenea, directamente debajo del retrato de Elena, cuya sonrisa pintada parecía ahora una máscara trágica. María Teresa se sentó en una silla cercana, no con la postura de una empleada, sino con la quietud de una testigo esencial, la pieza viviente que completaba el rompecabezas. No hablaron, no necesitaban hacerlo, cada uno estaba inmerso en sus propios pensamientos, preparándose para la confrontación que definiría el resto de sus vidas. El tic-tac del gran reloj de péndulo en el pasillo marcaba el paso de los minutos, cada uno acercándolos más al inevitable estallido. La llegada de don Alfonso y doña Isabel Valcárcel fue tan predecible como arrogante. Entraron en la sala con un aire de superioridad ofendida, como si la simple convocatoria de su yerno fuera una afrenta a su estatus. Don Alfonso, con su postura rígida y su bastón de empuñadura de plata, miró a Luis Ramón con condescendencia. «¿Y bien, Luis Ramón? ¿A qué se debe este melodrama? Espero que sea importante, hemos interrumpido nuestros quehaceres». Su esposa, sin embargo, no pudo ocultar un temblor en sus manos enguantadas. Sus ojos se movieron nerviosamente por la habitación, deteniéndose con una mezcla de sorpresa y desdén en María Teresa, cuya presencia en esa reunión era una anomalía que no podía comprender. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Luis Ramón no respondió a la provocación. Dejó que el silencio se alargara unos segundos más, despojando a don Alfonso de su control. Luego, con una voz desprovista de emoción, una calma que era mucho más aterradora que cualquier grito, comenzó a hablar. «Los he llamado para hablar de Clara», dijo, y el nombre pronunciado en voz alta por primera vez en años, pareció congelar el aire. Doña Isabel ahogó un pequeño gemido, y su rostro perdió todo color, mientras que don Alfonso endureció la mandíbula, sus ojos convirtiéndose en dos esquirlas de hielo. «Estuve en Santa Fe», continuó Luis Ramón, cada palabra cayendo como una gota de veneno. «Visité la parroquia, vi el certificado de defunción, y también vi el registro de nacimiento de un niño llamado Mateo, nacido pocas semanas después de la supuesta fiebre de su hija». La negación de don Alfonso fue instantánea, pero carecía de convicción. «No sé de qué hablas, son delirios de un hombre consumido por el luto». Pero sus palabras sonaban huecas, una defensa endeble contra una verdad irrefutable. Luis Ramón continuó, imperturbable. «También visité a los Quintana, una familia muy humilde a la que ustedes pagaron generosamente durante años. Primero, para ocultar a su hija embarazada. Luego, para criar al nieto que decidieron que no existía». Doña Isabel se derrumbó en el sofá más cercano, sus sollozos ahogados rompiendo la fachada de compostura familiar. Don Alfonso la miró con furia. Pero su ira ya no estaba dirigida a Luis Ramón, sino al colapso de su propio mundo de mentiras. La primera grieta en el muro de su honor se había abierto y era irreparable. «Pero no fue suficiente para ustedes, ¿verdad?», prosiguió Luis Ramón, su voz comenzando a adquirir un filo cortante. «Ocultar a su nieto no era suficiente. Tenían que asegurarse de que Elena también llevara la carga». Se volvió hacia el retrato de su esposa. «Ahora entiendo su tristeza, su boza, melancolía, Milly. No era desamor hacia mí, era el tormento de ser cómplice de su crueldad. Cada viaje secreto a Santa Fe, cada peso que sacaba de nuestra cuenta y por el que yo la acusaba, era para asegurarse de que su sobrino tuviera una vida. Ustedes la obligaron a mentirme, a vivir una doble vida, a soportar mis sospechas y mi resentimiento en silencio. La vieron marchitarse día a día y no hicieron nada, porque su honor valía más que la felicidad de su propia hija.
La acusación resonó en la sala, cruda y directa. Luis Ramón ya no hablaba como un yerno, sino como el fiscal de un crimen que había tardado demasiado en salir a la luz. Ella no murió de una fiebre, ¿saben? La fiebre solo se llevó su cuerpo, ustedes mataron su espíritu mucho antes. La ahogaron en secretos, la encadenaron a una mentira, y la dejaron sola en su dolor. Yo pasé 2 años creyendo que había muerto sin amarme, torturándome con la idea de su traición, cuando la única traición aquí fue la de ustedes. La traicionaron a ella, a su hermana Clara y a la memoria de su familia. Todo por miedo a lo que diría la gente, por una fachada hueca que hoy se viene abajo. Fue entonces cuando su mirada se posó en María Teresa, que había permanecido inmóvil, observando la escena con una intensidad silenciosa. Pero su crueldad no terminó ahí, dijo Luis Ramón, y su voz bajó a un susurro cargado de una furia helada. Necesitaban un seguro, una póliza contra la verdad, y la encontraron en una niña huérfana. Se acercó a María Teresa y en un gesto que lo cambió todo, puso una mano protectora sobre su hombro. También hablaron con los Quintana sobre ella, ¿no es así? Les pagaron para que la acogieran, pero también para que esparcieran un veneno. El rumor de una deshonra familiar. Condenaron a esta joven, a una niña inocente, a una vida de exclusión y vergüenza, solo para que, si alguna vez recordaba algo, nadie en el mundo le creyera. La usaron como un escudo humano para proteger su sucio secreto. Esta revelación final fue el golpe de gracia. Don Alfonso se quedó sin palabras, su rostro una máscara de incredulidad y furia impotente. La monstruosidad de su plan, expuesta con tanta claridad, era indefendible. Ver a María Teresa, la chica que siempre había despreciado como un paria, de pie junto a Luis Ramón, no como una sirvienta sino como la prueba viviente de su crimen, fue la humillación definitiva. La verdad no solo había salido a la luz, se había encarnado en la figura de la joven que habían intentado destruir. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito, el silencio de una conciencia culpable que ya no tiene dónde esconderse. En ese momento, la calma de Luis Ramón finalmente se rompió. No fue una explosión sino una implosión de dolor. Su cuerpo se sacudió con un sollozo seco, el sonido de 2 años de angustia contenida liberándose de golpe. Ustedes no solo mintieron, dijo, su voz quebrada por la emoción, las lágrimas corriendo por su rostro sin que él hiciera ningún intento por ocultarlas. Ustedes destruyeron todo lo que tocaron. Le robaron a Clara su historia, a Mateo su familia, a Elena su paz y a mí, me robaron los últimos años con mi esposa, envenenando mis recuerdos con una mentira. Y a ella, dijo señalando a María Teresa con una mano temblorosa, le robaron su nombre, su infancia, su derecho a caminar con la cabeza en alto. No hay honor en lo que hicieron, solo hay miseria y egoísmo. La catarsis fue total, un desahogo que purificó el aire viciado de la hacienda. Luis Ramón ya no era el hacendado poderoso ni el viudo atormentado. Era simplemente un hombre, vulnerable y roto, que finalmente había encontrado las palabras para su dolor. Su confesión de sufrimiento, su admisión de haber juzgado mal a su esposa, era también su liberación. Al exponer la crueldad de los Valcárcel, también se estaba perdonando a sí mismo por su ceguera. Se dio cuenta de que él también había sido una víctima de su engaño, atrapado en la misma red de mentiras que había consumido a Elena. Don Alfonso, recuperando un ápice de su arrogancia, intentó un último contraataque. Hicimos lo que teníamos que hacer para proteger a esta familia, espetó, su voz temblando de rabia. Tú no entiendes nada de honor, de sacrificio. Pero sus palabras se perdieron en el vacío. Luis Ramón lo miró, y por primera vez no vio a un suegro poderoso, sino a un hombre pequeño y patético, aferrado a las ruinas de su propio castillo de naipes. Su concepto de honor es una enfermedad, respondió Luis Ramón con una frialdad definitiva. Y ya no permitiré que su veneno contamine esta casa ni la vida de nadie más. Con una calma que contrastaba con la tormenta emocional de momentos antes, Luis Ramón pronunció su sentencia. Fuera de mi casa, dijo, su voz resonando con una autoridad que no dejaba lugar a la discusión. No quiero volver a verlos pisar esta tierra nunca más.
La memoria de Elena merece paz, y María Teresa merece justicia. Me encargaré personalmente de que todo el pueblo sepa la verdad. No la versión que ustedes fabricaron, sino la historia real del sacrificio de mi esposa, y del crimen que ustedes cometieron contra una niña inocente. Ahora, váyanse. No fue una orden gritada, sino una expulsión tranquila y absoluta, el cierre final de un capítulo doloroso. La salida de los Valcárcel fue un espectáculo de decadencia. Don Alfonso, por primera vez en su vida, parecía derrotado, su cuerpo encorvado bajo el peso de la exposición pública. Doña Isabel, incapaz de controlar sus sollozos, fue prácticamente arrastrada fuera de la sala. No hubo despedidas, ni más palabras. Solo el sonido de sus pasos, retirándose por el largo pasillo y el cierre de la puerta principal, un sonido que selló su destierro para siempre. Dejaron tras de sí un silencio profundo, pero no era el silencio opresivo del luto, sino el silencio limpio y vacío que queda después de que una tormenta ha arrasado con todo lo que estaba podrido. En la quietud de la sala Luis Ramón se sintió completamente exhausto, como si hubiera envejecido 10 años en una hora. El torrente de emociones lo había dejado vacío, pero también extrañamente en paz. La rabia se había disipado, dejando en su lugar una tristeza profunda pero limpia, un duelo por fin puro, sin la contaminación de la duda. Se giró lentamente para mirar a María Teresa, que no se había movido de su lado. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada compartida, se dijeron todo lo que no se podía expresar con palabras. Ya no había barreras entre ellos, ni roles de patrón y empleada. Solo eran dos supervivientes, dos almas unidas, por una verdad compartida. «Lo siento», susurró él. Y la disculpa abarcaba todo. Por su ceguera inicial, por el sufrimiento que ella había padecido, por un mundo que había sido tan cruel con ella. María Teresa simplemente asintió, y en sus ojos no había rastro de resentimiento, solo una profunda y serena comprensión. Ella también se sentía extrañamente liberada. La verdad, aunque brutal, la había despojado de la vergüenza que la había definido durante tanto tiempo. Por primera vez en su vida, se sintió vista, no como un rumor o un estigma, sino como la mujer que realmente era. El retrato de Elena sobre la chimenea pareció observarlos. Luis Ramón levantó la vista hacia él, y por primera vez en 2 años, no sintió el aguijón de la traición, sino una oleada de amor y admiración abrumadora. Finalmente entendía a su esposa. Entendía la fuerza que se necesitaba para llevar esa carga en silencio, el amor inmenso que la había impulsado a proteger a su familia, incluso a costa de su propia felicidad. La paz que tanto había anhelado, no llegó con el olvido, sino con la comprensión. El luto, por fin, podía comenzar de verdad, un luto por la mujer heroica que había amado, no por el fantasma que sus dudas habían creado. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre los cafetales, algo fundamental cambió en la hacienda. El suspiro, el peso del pasado se había levantado. La confrontación no solo había traído la verdad, sino que también había abierto la puerta a un futuro posible. Luis Ramón y María Teresa, de pie en la sala ahora silenciosa, no sabían qué les depararía el mañana. Pero sabían que lo enfrentarían juntos, no como un hacendado y su protegida, sino como 2 personas que se habían encontrado en medio de las ruinas, y habían decidido contra todo pronóstico empezar a reconstruir. El clímax de su dolor había sido también el comienzo de su sanación. La partida de los Valcárcel dejó un silencio que no era de paz, sino de devastación. Era el vacío que queda después de que un edificio se derrumba, con el polvo aún flotando en el aire, revelando los cimientos podridos que lo sostenían. Luis Ramón se quedó de pie en medio de la sala, su cuerpo temblando por el torrente de emociones que lo habían atravesado. Se sentía completamente hueco, como si la confrontación le hubiera arrancado no solo la rabia, sino también los últimos vestigios del hombre que había sido. Miró a María Teresa, que seguía a su lado, una presencia silenciosa y firme en medio del naufragio. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada él vio reflejada la magnitud de la injusticia, una vida entera de sufrimiento que él, en su ceguera, no había sabido ver. El peso de esa verdad compartida era ahora el único pilar que los mantenía a ambos en pie.
Fue ella quien rompió el silencio, no con palabras de consuelo sino con un gesto simple y profundo. Se acercó al retrato de Elena, y con la yema de sus dedos limpió una mota de polvo del rostro pintado. «Ella ya puede descansar», dijo en voz baja. La frase, tan sencilla, fue como un bálsamo para el alma herida de Luis Ramón. No era una absolución, sino un permiso para por fin empezar a sanar. Él asintió lentamente, las lágrimas volviendo a nublarle la vista. «Gracias a ti», respondió, su voz apenas un susurro. «Tú le diste voz cuando todos se la habían quitado». En ese instante, la dinámica entre ellos se transformó para siempre. Ya no eran patrón y empleada, ni protector y protegida. Eran dos iguales, dos supervivientes que habían caminado por el infierno y habían salido al otro lado, llevando consigo las cicatrices y la sabiduría que solo el dolor puede enseñar. La noticia de lo ocurrido en El Suspiro se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora. Lo que había sido un secreto familiar guardado con celo, se convirtió en la comidilla de cada esquina, de cada tienda y de cada plaza. Pero esta vez, el chisme no era malicioso, sino que estaba cargado de una indignación colectiva. La historia del sacrificio de Elena y la crueldad infligida a María Teresa transformó la percepción de la comunidad. Los Valcárcel, antes vistos como un pilar de honor y rectitud, se convirtieron en parias de la noche a la mañana. Las puertas que antes se les abrían, con reverencia, ahora se les cerraban en la cara. Su apellido, que tanto se habían esforzado por proteger, se convirtió en sinónimo de vergüenza y hipocresía. La justicia social, lenta y a veces torpe, había dictado su propia sentencia. Para Luis Ramón y María Teresa, el juicio del pueblo era secundario. Su verdadera tarea comenzaba dentro de los muros de la hacienda. Al día siguiente de la confrontación, tomaron la primera de muchas decisiones que marcarían el inicio de su nueva vida. Juntos, subieron la escalera hasta el segundo piso y se detuvieron frente a la puerta del dormitorio principal, la habitación que Luis Ramón había mantenido sellada durante 2 años como un santuario de su dolor y sus dudas. Con una mano que ya no temblaba, giró la llave y abrió la puerta. La luz del sol inundó el espacio, revelando una habitación congelada en el tiempo, cubierta de polvo pero intacta. El aire olía a lavanda seca y ausencia. Pero por primera vez al entrar, Luis Ramón no sintió la punzada de la traición, sino una profunda y serena tristeza por la mujer que había sufrido tanto en silencio en esa misma cama. Ese día, y los que siguieron, se dedicaron a una tarea simbólica y liberadora: devolverle la vida a la casa. Juntos, comenzaron a quitar las sábanas blancas que cubrían los muebles como sudarios. Cada mueble descubierto, cada objeto que volvía a ver la luz, era un acto de desafío contra el pasado. Abrieron las ventanas de par en par, dejando que la brisa fresca de los cafetales barriera los últimos vestigios de la tristeza estancada. María Teresa trajo flores frescas del jardín, el mismo jardín que Elena tanto amaba, y las colocó en jarrones por toda la casa. El silencio opresivo fue reemplazado por el sonido de sus voces, a veces discutiendo planes para la cosecha, otras compartiendo recuerdos fragmentados, tejiendo poco a poco el tapiz de una nueva normalidad. El suspiro dejaba de suspirar de pena para empezar a respirar de nuevo, llenándose con el aire de un futuro incierto pero esperanzador. La rutina entre ellos cambió de forma natural, sin necesidad de palabras o acuerdos formales. María Teresa ya no comía en la cocina con el personal. Se sentaba a la mesa con Luis Ramón para cada comida. Al principio, las conversaciones eran torpes, llenas de silencios mientras buscaban un terreno común más allá del trauma que los unía. Pero pronto descubrieron que compartían un amor por la tierra y una inteligencia práctica que los complementaba. Luis Ramón comenzó a pedirle su opinión sobre la administración de la hacienda, sorprendido por su visión aguda y su sentido común. Ella, a su vez, lo escuchaba hablar de su pasión por el café, viendo en él, no al patrón distante sino al hombre que había estado oculto bajo capas de dolor. Estaban construyendo, sin darse cuenta, los cimientos de una nueva familia, una elegida, no impuesta por la sangre o la convención. Unas semanas después, Luis Ramón tomó la decisión que sellaría este nuevo comienzo. Viajó al pueblo,
pero esta vez no para buscar respuestas, sino para ofrecer justicia. Entró en la oficina del notario, un hombre mayor que lo conocía desde niño, y le expuso su voluntad con una claridad inquebrantable. Quería reconocer legalmente a María Teresa como su sobrina, la hija de la hermana de su esposa, y nombrarla su única heredera. El notario lo miró por encima de sus gafas, su rostro una mezcla de asombro y comprensión. La gente habla mucho, Luis Ramón, dijo el anciano. Pero esto es más que hablar. Esto es hacer lo correcto. Con la pluma rasgando el silencio de la oficina, Luis Ramón firmó los documentos que le devolvían a María Teresa no solo un nombre y un futuro, sino la dignidad que le habían robado al nacer. Cuando le entregó los papeles a María Teresa esa tarde, ella los leyó con los ojos llenos de lágrimas. No lloraba por la herencia o por el estatus, sino por el peso de ver su nombre, María Teresa Vega, escrito en un documento oficial. Era la prueba tangible de que su existencia ya no era un error que debía ocultarse, sino una vida que merecía ser reconocida y celebrada. Nadie volverá a hacerte sentir que no perteneces a ningún lugar, le dijo Luis Ramón, su voz cargada de una emoción profunda. Esta es tu casa. Esta es tu familia. En ese momento, el último grillete de la deshonra se rompió, y María Teresa sintió una ligereza que nunca antes había conocido. Por primera vez en su vida, no era la excluida, la marginada, la portadora de una culpa ajena. Era, simple y profundamente, ella misma. Por supuesto, no todos en el pueblo aceptaron este cambio con la misma madurez. El escándalo de los Valcárcel fue reemplazado por un nuevo murmullo, la extraña relación entre el hacendado y la joven a la que ahora llamaba sobrina. Algunos parientes lejanos de Luis Ramón, que durante años habían esperado su parte de la herencia, vieron la llegada de María Teresa como una amenaza. Un primo lejano incluso se atrevió a visitarlo hablando de decoro, de las apariencias, y de cómo era un escándalo que una advenediza se quedara con el patrimonio de los Vega. Lo acusaron de haber perdido el juicio, de estar bajo el hechizo de una joven astuta que se había aprovechado de su vulnerabilidad. Luis Ramón lo escuchó con una paciencia gélida que nunca antes había poseído. Cuando su primo terminó su diatriba, él simplemente se puso de pie, su figura imponente llenando la habitación. El único escándalo aquí, respondió con una calma cortante, es que una familia como la tuya se atreva a hablar de honor, después de haber permanecido en silencio, mientras una niña inocente era crucificada por esta comunidad. María Teresa tiene más decencia y valor en un solo dedo de lo que toda tu estirpe tendrá jamás. Esta es su casa. Y si no puedes respetar eso, la puerta por la que entraste sigue abierta. La firmeza de su voz no dejó lugar a réplica. El primo se marchó, rojo de ira y humillación, y con él se fueron las últimas ataduras que Luis Ramón sentía hacia las expectativas de una sociedad hipócrita. Había elegido su bando, y era el de la justicia. Quedaba un último cabo suelto, una última promesa por cumplir a la memoria de Elena. Juntos, Luis Ramón y María Teresa redactaron una carta dirigida a Mateo, al internado en la capital donde sabían que estudiaba gracias a los registros de Adela Quintana. No le pidieron nada, no le exigieron un encuentro. Simplemente le contaron la verdad, con la mayor delicadeza posible. Le hablaron del amor de su madre, Clara, y del sacrificio de su tía, Elena. Dentro del sobre incluyeron la carta final que Clara había escrito para él, el mechón de su cabello y la pequeña medalla de bautismo. Era un acto de restitución, un intento de devolverle al joven la historia que le habían negado, liberándolo, a él también, de la mentira de ser un niño sin origen. La respuesta tardó varias semanas en llegar, semanas en las que la vida en el suspiro continuó su lento y sanador curso. Finalmente, una mañana, el cartero trajo un sobre con el sello de la capital. La carta era corta, la caligrafía de un joven tratando de contener una emoción abrumadora. Mateo les agradecía. Les decía que, aunque la verdad era dolorosa, también era un alivio. Siempre había sentido un vacío, una pregunta sin respuesta sobre su identidad, y ahora, por fin, entendía. Prometió visitar la tumba de su madre en Santa Fe, y honrar la memoria de la tía que nunca supo que lo había protegido desde la distancia. La carta terminaba con una simple frase dirigida a María Teresa:
Me alegra saber que tengo una prima. Espero conocerte algún día. El círculo por fin se había cerrado. Con esa última pieza en su lugar, una paz definitiva se asentó sobre la hacienda El Suspiro. La transformación era completa y visible para cualquiera que la visitara. Las risas habían vuelto a los pasillos, la música sonaba en el gramófono por las noches, y el aroma del café recién tostado se mezclaba con el de las flores frescas. La casa que había sido un mausoleo de dolor, se había convertido en un verdadero hogar, un refugio construido no sobre la sangre, sino sobre la lealtad, el respeto y un amor que había trascendido la muerte y la mentira. Luis Ramón ya no era el fantasma que deambulaba por sus tierras, era un hombre que había encontrado un nuevo propósito, una nueva razón para cuidar de su legado. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja los cafetales, Luis Ramón y María Teresa estaban de pie en la veranda, observando el paisaje. No hablaban, pero compartían un silencio cómodo, el de dos personas que se entienden sin necesidad de palabras. Él la miró, a la joven que había llegado a su casa como una extraña, y se había convertido en el ancla de su nueva vida. Vio en ella la resiliencia de Elena, la fuerza silenciosa que había admirado en su esposa, y sintió una gratitud tan inmensa que le llenó el pecho. Ella, a su vez, lo miró y vio a un hombre bueno y justo, un hombre que había tenido el coraje de enfrentar la oscuridad, tanto la de fuera como la de dentro, y había elegido la luz. El futuro era un camino sin trazar, una página en blanco. Quizás el amor romántico nunca florecería entre ellos. Su vínculo era algo diferente, más profundo, y quizás más duradero. Era la conexión de dos almas que se habían salvado mutuamente. Luis Ramón había rescatado a María Teresa del ostracismo, y ella lo había rescatado de la prisión de su propio dolor. Juntos, habían reescrito el final de la historia de Elena, dándole el epílogo de justicia y paz que merecía. Ya no importaba lo que el pueblo susurrara ni lo que el futuro les deparara. Habían encontrado su lugar en el mundo, el uno al lado del otro. Ese día, la hacienda aprendió que los secretos guardados para proteger el honor, solo cultivan dolor, pero la verdad, revelada por el amor, es la única semilla que puede devolver la vida a un corazón marchito. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No olvides suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. Los años que siguieron a la tormenta de la verdad no trajeron un olvido fácil, sino una paz laboriosamente construida, día a día, gesto a gesto. La hacienda El Suspiro renació de sus propias cenizas, no como el imperio de poder que había sido, sino como un refugio de sanación. La risa de Luis Ramón, un sonido que se creía extinto, comenzó a escucharse de nuevo en los corredores, primero de forma tímida y luego con la calidez de antaño. Ya no era el fantasma que administraba sus tierras por inercia, se había convertido en el guardián de un legado, un hombre que había aprendido de la manera más dura que la verdadera riqueza no reside en la tierra que se posee, sino en la verdad que se tiene el coraje de defender. Su luto por Elena no terminó, sino que se transformó en un homenaje constante a su fortaleza, una deuda de amor que ahora pagaba viviendo una vida plena y justa. María Teresa por su parte floreció de una manera que nadie, ni siquiera ella misma hubiera creído posible. La deshonra que la había encorvado durante años, se desvaneció como una mala sombra al mediodía. Caminaba por la hacienda y por el pueblo con la cabeza en alto, no con la arrogancia de una heredera, sino con la serena confianza de quien conoce su propio valor. Se convirtió en el alma del Suspiro, su inteligencia y empatía guiando no solo la administración de la cosecha, sino también el bienestar de los trabajadores y sus familias. Se aseguró de que la hacienda fuera un lugar donde el mérito se valorara por encima del apellido, y donde la compasión fuera una moneda más fuerte que el oro. Era el legado vivo de Elena, la prueba de que un acto de amor silencioso podía, con el tiempo, dar los frutos más inesperados y hermosos. El vínculo que se forjó entre Luis Ramón y María Teresa nunca adoptó los contornos de un romance convencional, era algo mucho más profundo y resistente. Era un pacto de reconstrucción. Se convirtieron en una familia, no por lazos de sangre, sino por una elección consciente, forjada en el fuego de una verdad compartida.
Pasaban las tardes en el estudio, no ya rodeados de sombras, sino de libros de contabilidad y planes para el futuro, sus voces mezclándose en un diálogo de respeto y afecto mutuo. Él le enseñó los secretos del café, y ella le enseñó a perdonarse a sí mismo. Juntos, demostraron que una familia no es aquello de lo que se huye, sino el lugar al que se vuelve para sanar las heridas y donde se aprende a mirar hacia adelante sin olvidar de dónde se viene. La memoria de Elena no fue enterrada ni olvidada, fue reescrita con la tinta de la verdad. Su retrato sobre la chimenea dejó de ser un recordatorio de la duda para convertirse en un ícono de sacrificio y coraje. Luis Ramón a menudo se detenía frente a él, no con angustia, sino con una sonrisa melancólica, compartiendo en voz alta las buenas noticias de la hacienda, como si ella aún pudiera escucharlo. Le contó a María Teresa historias de la Elena, que él había conocido antes del secreto, la mujer que reía con el sol, que amaba el olor de la tierra mojada y que creía en la bondad por encima de todo. Al hacerlo, le devolvió a Elena su verdadera identidad, liberándola de la prisión del silencio y honrándola no como una mártir, sino como la heroína silenciosa que siempre fue. En el pueblo, la historia de los Vega y los Valcárcel se convirtió en una leyenda, un relato que los ancianos contaban a los jóvenes como una advertencia sobre la fragilidad del honor y el poder destructivo de los secretos. El nombre Valcárcel, antes pronunciado con reverencia, se convirtió en un susurro de vergüenza. La caída de la familia fue silenciosa pero absoluta, una lenta erosión de su estatus social hasta que se convirtieron en poco más que fantasmas de su propia arrogancia. La comunidad aprendió una lección amarga, que las fachadas más imponentes a menudo ocultan las estructuras más podridas, y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra una grieta por donde filtrarse y reclamar su lugar bajo el sol. Mateo, el niño en el centro de toda la tragedia, cumplió su promesa. Un verano, un joven de mirada seria y un innegable parecido con los Valcárcel, llegó a la puerta de El Suspiro. Su encuentro con María Teresa no fue de grandes dramatismos, sino de un reconocimiento silencioso y profundo. Caminaron juntos por los cafetales, compartiendo fragmentos de dos vidas que deberían haber estado entrelazadas. Fue un cierre de círculo, un acto de sanación para ambos. Mateo encontró las raíces que le habían sido negadas, y María Teresa encontró la última pieza de su propia identidad. Antes de partir, el joven le dejó un pequeño pájaro de madera que él mismo había tallado, una réplica del que había iniciado todo, un símbolo de que el legado de amor de sus madres continuaría a través de ellos. Con el tiempo, incluso el nombre de la hacienda, El Suspiro, pareció cambiar su significado. Ya no era el suspiro de la pena del luto interminable. Se convirtió en un suspiro de alivio, de paz encontrada tras una larga y ardua batalla. Era el suspiro del viento entre los cafetos, el suspiro satisfecho de un trabajador al final del día, el suspiro de dos almas que, sentadas en la veranda al atardecer, contemplaban su hogar reconstruido y sabían, con una certeza absoluta, que habían hecho lo correcto. La tierra misma parecía más fértil, el café más aromático, como si la propia naturaleza celebrara la restauración de la justicia y la armonía. María Teresa, fiel a su propia historia, se aseguró de que el legado de la hacienda trascendiera sus fronteras. Con los recursos que ahora administraba, creó una pequeña fundación en el pueblo para ayudar a mujeres jóvenes y a familias en situaciones vulnerables, a todos aquellos a quienes la sociedad, en su ceguera, había decidido marginar. Se aseguró de que ninguna otra joven tuviera que cargar con una deshonra que no le pertenecía, que ninguna otra madre tuviera que ocultar a su hijo por miedo al juicio. Su dolor no la había vuelto amarga, sino compasiva. Había transformado el veneno, que le habían obligado a beber, en un antídoto para los demás, rompiendo el ciclo de crueldad, con un acto de generosidad inquebrantable. Los años pasaron, tejiendo hilos de plata en el cabello de Luis Ramón, y grabando líneas de sabiduría alrededor de los ojos de María Teresa. Su relación, que tanto había desconcertado al pueblo, se asentó en una forma de amor profundo y sereno, un amor que no necesitaba etiquetas para ser real. Eran compañeros, confidentes, la familia que ambos habían perdido, y que habían tenido la valentía de volver a construir. Gobernaron El Suspiro, no como dueños, sino como custodios, sabiendo que la tierra y las personas a su cargo eran una responsabilidad sagrada.
se convirtieron en un testimonio viviente de que es posible encontrar luz después de la más profunda oscuridad, y que las heridas, aunque nunca desaparecen por completo, pueden convertirse en la fuente de nuestra mayor fortaleza. Su historia enseñó a todos una lección fundamental sobre el amor, que el amor no es solo la pasión de los primeros años, sino también la lealtad que sobrevive a la muerte. Es el coraje de buscar la verdad, por dolorosa que sea. Es la compasión que nos permite perdonar no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Es la fuerza para reconstruir un mundo a partir de las ruinas. El amor de Clara por su hijo, el amor de Elena por su hermana, el amor de Luis Ramón por la memoria de su esposa, y el amor resiliente que creció entre él y María Teresa, todos fueron hilos del mismo tapiz, una historia que demostraba que el amor verdadero no busca poseer, sino liberar. Al final, la hacienda no solo sobrevivió, sino que prosperó bajo un nuevo tipo de liderazgo, uno basado en la honestidad y la empatía. El legado de Elena Valcárcel no fue el de una mujer triste y traicionada, sino el de una protectora silenciosa cuyo sacrificio, al salir a la luz, sanó a todos los que tocó. Y el legado de María Teresa fue el de la resiliencia, la prueba de que un nombre manchado por la mentira puede ser limpiado por la verdad, y llegar a brillar con más fuerza que cualquier apellido heredado. Juntos, Luis Ramón y ella no borraron el pasado, lo abrazaron, lo entendieron, y lo transformaron en un faro de esperanza para las generaciones futuras. Su historia se convirtió en parte del folclore de la región, un recordatorio de que en las vidas más ordinarias, a menudo se esconden las batallas más extraordinarias, y que la verdadera nobleza no se mide por la pureza de la sangre o la rigidez de las tradiciones, sino por la capacidad de un corazón para soportar el peso de un secreto, y aún así, elegir el amor por encima del miedo. La hacienda El Suspiro se convirtió en un símbolo de esta verdad, un lugar donde el dolor había cavado hondo, pero donde la sanación había echado raíces aún más profundas, demostrando que incluso después del invierno más largo, la vida siempre encuentra la manera de volver a florecer. El tiempo, que todo lo cura y todo lo pone en su lugar, le regaló una vejez serena. Luis Ramón se fue de este mundo muchos años después, en paz, con la certeza de haber honrado a la mujer que amó, y de dejar su legado en las manos más capaces y justas. María Teresa vivió una larga vida, convirtiéndose en la matriarca sabia y respetada de la región, una mujer cuya historia inspiraba a todos los que la escuchaban. Nunca se casó, pues su corazón ya estaba lleno de un amor más vasto, el amor por su hogar, por su gente, y por la memoria de aquellos que, en su sacrificio, le habían dado la oportunidad de ser libre. Ese día, la hacienda aprendió que los secretos guardados para proteger el honor solo cultivan dolor, pero la verdad, revelada por el amor, es la única semilla que puede devolver la vida a un corazón marchito.